El Señor les bendiga, les invito a buscar en sus Biblias Hechos capítulo 15, versículos 36 hasta el capítulo 16, versículo 10, donde vamos a revisar que somos necesarios en un mundo necesitado. Veamos primero que en este pasaje, luego de haber regresado de aquel primer viaje misionero, de donde Pablo y Bernabé habían venido exitosos y victoriosos, ahora se proponen realizar un nuevo viaje misionero para satisfacer necesidades de este mundo, de conocer a Jesucristo, de los nuevos cristianos, para ser afirmados en la fe. De aquí podemos entender nosotros, sin necesidad de verlos acá, que nosotros estamos en un mundo lleno de diferentes necesidades. Necesidades que en estos tiempos parecen multiplicarse, sobre todo aquí en Venezuela, donde todo parece que se multiplica a gran velocidad y las necesidades son mayores. Es el único país en el mundo donde el dólar se deprecia, donde cualquier cosa en el mundo, un dólar mantiene el precio, aquí pierde un 60 y hasta 90% de valor, porque estamos en Venezuela. Esto nos ha llevado a nuestra situación y condición actual. Lo que sí es cierto es que se necesitan verdaderos cristianos que estén dispuestos y que estén capacitados para ministrar y para suplir las necesidades en este tiempo presente, en este mundo presente. Aún cantidad de diferencia o de diferentes necesidades que podemos encontrarnos, nosotros los cristianos podemos ser instrumentos en las manos de Dios para suplirlas y para hacer la voluntad de Dios. Así que hoy veremos 4 verdades que debemos asimilar si queremos ser de bendición en este mundo necesitado. El tipo de personas que Dios usa es en lo que nos vamos a enfocar. Y vamos a ver características de ese tipo de personas. Y son personas que estén consagradas a Él. Personas que aprovechen las oportunidades. Personas que estén dispuestas a invertirse en otros. Y personas que conozcan su voluntad. En primer lugar, Dios usa a personas consagradas para que su trabajo sea hecho en el mundo. Capítulo 15, versículo 36. Nos vamos a encontrar con 2 personajes aquí, Pablo y Bernabé. Bernabé, según Hechos 4, 36 al 37, es hijo de consolación y lo encontramos que vende una heredad para poner el dinero de la venta, el fruto de la venta a los pies de los apóstoles para satisfacer las necesidades físicas de alimenticia o materiales de los hermanos en la iglesia, en el pueblo de Dios. En el capítulo 11, el versículo 24, Bernabé es calificado como un hombre bueno, como un hombre lleno del Espíritu Santo y como un hombre de fe. En el capítulo 13, los versículos 1 al 3, lo encontramos entregado a la oración y ministrando al Señor, y más adelante lo encontramos participando también en la obra misionera. El apóstol Pablo, en el capítulo, él venía de ser un perseguidor de la iglesia, alguien que encarcelaba y mataba, alguien importante en el Sanedrín, en ese concilio de Jerusalén político, donde posiblemente él era un fariseo, era un maestro de la ley, formado a los pies de Gamaliel, pero dicen que cuando apedreaban a Esteban, cuando lo mataban, en las vestimentas fueron puestas ante los pies de Saulo de Tarso. Así que de ese mundo venía y el Señor Jesucristo llamó a Saulo de Tarso y le cambia el nombre por Pablo. Y encontramos que a este hombre recién convertido en el capítulo 9, los versículos 20 al 22, él estaba predicando de la fe, predicando a Jesucristo vivo, a Jesucristo resucitado, aquel a que él había perseguido, ahora lo predicaba. Obviamente tenía la desconfianza de medio mundo, porque era aquel que los estaba persiguiendo, ahora está metido con ellos, predicando a Jesucristo. Luego en el capítulo 13 de Hechos, lo encontramos a él entregado también a la oración y sirviendo, ministrando al Señor. Y en los capítulos 14, 15 en adelante, 13, lo encontramos a él entregado en la obra misionera con una pasión y con un fervor extraordinario. Dios usa a personas consagradas que estén verdaderamente entregadas a Él. Jesucristo llamó 12 apóstoles, pero fue a 11 en los cuales vino el Espíritu Santo. Fueron 11 los que estaban en el aposento alto. Fueron 11 los que estuvieron en el tiempo, allí en el día de Pentecostés, y a quien Dios usó para la predicación y para la expansión del reino. Así que pueden ser muchos los que estén, pero no son todos los que son.
porque es en realidad la relación y la consagración de la vida lo que va a demostrar de quiénes somos, a quién servimos y a dónde vamos. Creyentes santos en realidad, entregados verdaderamente al Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4:7 que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino que nos ha llamado a santificación. Nos ha llamado a santificación. Personas consagradas que capten la necesidad para poder suplirla. En el capítulo 15, los versículos 36 al 37, encontramos que ahí se presentan varias necesidades que fueron satisfechas de diferentes maneras. La necesidad de los nuevos creyentes. Dice en el versículo 36 que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, para ver cómo va su desarrollo, para ver cómo va su crecimiento en Cristo, para ir a confirmarles y atenderles. Pero también estaba la necesidad de otro joven, como fue Juan Marcos. Y en el versículo 37 dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero él les había acompañado en el primer viaje misionero y había desertado por cualquier motivo, por cualquier razón. Tal vez le hizo falta la mamá, tal vez se sintió que él no estaba hecho para eso, tal vez vio que el trabajo era mucho para él. Total, él desertó. Y esa deserción pues no le agradaba a Pablo, y Pablo no quería que le acompañase en este viaje. Así que había otro tipo de necesidades que también fue satisfecha. Vemos el versículo 41 del capítulo 15, que Pablo fue con Silas y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Sí? Esos dos viajes misioneros satisfacieron diferentes necesidades. Así que hoy se necesita las personas que Dios usa. Él va a usar a personas consagradas y que planifiquen cómo suplir las necesidades en las iglesias. Acá en Hechos 15, 36 al 41, encontramos que cada uno, Pablo y Bernabé, detectaron necesidades diferentes. Necesidades diferentes. Cada uno tomó sus propias previsiones. Cada uno tomó su propio camino. Entonces, en lugar de un viaje misionero, hubo en realidad dos viajes misioneros. Más adelante vemos a Juan Marcos, que el que causó la división de Pablo y Bernabé, lo encontramos apoyando a Pablo. Esto lo dice Filemón capítulo 1, el versículo 24, y Colosenses capítulo 4, el versículo 10. Luego vemos que Pablo le pide a Timoteo que apoye a Juan Marcos. Esto está en 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 1. Pero luego vemos en Colosenses 4:10 en 2 Timoteo 4:1 encontramos que Pablo le pide a Timoteo que envíe a Marcos para que lo apoye a él. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 10, encontramos que Pablo encomienda a Juan Marcos para que sea atendido allá por la iglesia. En segundo lugar, Dios usa a personas que aprovechan las oportunidades. Versículo 39 al 40. Ante esa discusión y esa situación que se presentó entre Bernabé y Pablo, pudieron ellos decir: bueno, no es la voluntad de Dios que salgamos a hacer la obra misionera. No es que vayamos. Entonces cada uno pudo haberse ido a rumiar su rabia en sus casas. Pero no. Cada uno entendió que tenía oportunidades diferentes en sus manos y que tenía que aprovechar lo que Dios estaba poniendo delante de ellos. Bernabé seguramente era el hombre de recursos y Pablo dependía de esos recursos. Así que ninguna de esas cosas, ni Bernabé pensó que le faltaba a Pablo, ni Pablo pensó que faltaban los recursos de Bernabé. No hay que esperar que la gente venga. Ellos acudieron sin discriminación, o creando oportunidades, aprovechando las oportunidades que allí estaban. Hay que acudir, hay que buscarlas. En Mateo 28, 18 al 20 la Biblia nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No hay que esperar que salgan las oportunidades, hay que crearlas, hay que crearlas.
Tal vez el apóstol Pablo pudo decir, necesito esperar un financista, alguien que me pague los viajes misioneros, ¿no? La Biblia dice que ellos, puestos en las manos del Señor, fueron a la buena de Dios a hacer la obra. Bernabé pudo haber dicho, oye, yo necesito a alguien como Pablo para ir y hacer lo que me corresponde, pero no, él tomó lo que tenía a la mano y salió a crear las oportunidades, a hacer lo que le correspondía hacer. No esperó que todo fuera perfecto, sino que él salió a cumplir lo que tenía encomendado cumplir. En Efesios 5, 15 al 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y hoy los días son malos para nosotros, muy malos para nosotros, de manera particular para los venezolanos. Malos, porque lo que recordábamos como bueno es ausente en nuestras vidas. Hoy nos conformamos con sobras o migajas que se nos da así, para que tengamos un respirito allá y podamos decir, bueno, hay algo, sí, pero estamos con las extremas necesidades que vivimos nosotros acá, el ver cómo nos deterioramos físicamente, cómo se deterioran nuestras cosas y no las podemos reponer, cómo la alimentación ha decaído, cómo no podemos acceder a las medicinas normales que estábamos acostumbrados, cómo poder reparar los vehículos. Las situaciones están malas, completamente malas, y para ser peores aún, de ñapa no hay gasolina, no hay gas, la electricidad, bueno, es tan terrible que dijo alguien por allí que nos iba a poner a todos sin electricidad y sin luz para que no nos viera el coronavirus. Caramba, qué idiotez, ¿verdad? Pero así parece que son las cosas. Y no hay servicios básicos que importen. Entonces ese deterioro hace que nuestra vida en realidad esté mala, que se hayan aumentado los casos de depresión, los casos de ansiedad, los casos de suicidio, los casos de maltrato de la mujer, de maltrato en el hogar, de violencia en el hogar, que se hayan multiplicado las crisis de todo sentido, una crisis hospitalaria, porque tenemos unos hospitales que en los últimos 30 años pues no sirven, y cada año, cada día que pasa, sirven menos. Entonces no hay a dónde acudir. Estas cosas están malas. Entonces no podemos esperar que los tiempos estén perfectos para ir a hacer la obra. Hay que generar las oportunidades, hay que aprovechar el tiempo. Los días son malos. Por primera vez en la historia, la iglesia está encerrada en sus casas. Y si bien tenemos acá, o estoy usando este medio de comunicación electrónico para llegar a muchas personas, pero también es cierto que no todas las personas tienen acceso, porque no tienen computadora, porque no tienen un teléfono inteligente, porque el internet no sirve, porque la electricidad no les permite acceder o ver lo que les corresponde acá. Entonces estamos limitados por distintas situaciones y en realidad tenemos tiempos malos. Aún el desacuerdo entre hombres de Dios, entre líderes de Dios, es una oportunidad de bendición. Este desacuerdo entre Pablo y Bernabé pudo haber sido una desgracia, pero si como ellos nosotros llegamos a tener desacuerdo, podemos tener, y una consagración personal ante Dios, podemos encontrar que es un tiempo de bendición especial. No seas vencido de lo malo, dice Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En segundo lugar, Dios usa a personas que estén dispuestas a ayudar y alentar a los más jóvenes e inexpertos. Bernabé apoyó a Juan Marcos aquí en este viaje misionero. Prefirió separarse de Pablo. Él ya antes había apoyado a Pablo, ya antes lo había apoyado en su formación, lo había acompañado, había estado 3 años con él en Antioquía. Así que él se invirtió en Pablo. Él sabía lo que había hecho. Ahora necesitaba invertirse en otra persona que estaba necesitaba reponerse de un fracaso, pero necesitaba entender que era útil y que podía ser de bendición. Así que Bernabé apoya a Juan Marcos, pero antes también había apoyado a Pablo. Mientras que Pablo escogió apoyar a Silas. Y encontramos que en el capítulo 16, en el versículo 3, que también apoya a Timoteo y lo toma, y sabemos más adelante que Pablo piensa y dice de Timoteo, lo califica como su hijo. Más allá de las realidades que nosotros podamos encontrarnos, están las posibilidades de cada quien.
que era la vara en las manos de Moisés, era un simple palo. Pero cuando Dios le dijo, lánzala, mira lo que se va a suceder, mira lo que ocurre, entonces esa vara se convirtió en serpiente, con esa vara se tocó el agua y el mar se abrió, con esa vara se tocó la roca y la roca brotó, de la roca brotó agua. Entonces, los panecillos y los pececillos en las manos de aquel niño eran solamente panes y peces, pero cuando llegaron a las manos de Jesucristo, que Él los parte, se convirtieron en instrumentos de bendición. Así que si tú estás dispuesto a hacer, si estás consagrado al Señor y estás dispuesto a ayudar y alentar a los más jóvenes y a los más inexpertos, más allá de tus realidades, el Señor ve tus posibilidades y Él entonces va a usar lo que tú tienes para bendecir a otros, para llegar a otros, para hacer un canal que glorifique al Señor y para hacer un canal de bendición para otros, de bendición para el pueblo y de evangelización, para que otros lleguen al conocimiento de la gracia de Dios. En 1 de Samuel, el capítulo 16, el versículo 17, pero antes de llegar aquí, el profeta Samuel, cuando fue a ungir al rey que Dios había escogido para reinar en Israel, porque Saúl había sido escogido por el pueblo, y Dios le dijo, bueno, eso fue lo que ustedes escogieron, ¿qué más? Pero el que yo quiero, el que será conforme a mi corazón, el rey David. Entonces, cuando Samuel llega allí a la casa de Elí, pasan los hijos grandotes, fuertes, militares, aquello, y él le dice, no, este no. Y ahí viene el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová no solamente mira el corazón, sino mira las potencialidades y las capacidades de cada uno de nosotros. Una persona dedicada y dirigida por el Espíritu Santo tiene posibilidades infinitas. Hoy veía el video de una joven que nació sin sus extremidades inferiores. Por esa causa, sus padres biológicos la desecharon, la botaron. Pero fue adoptada por unos padres que pusieron por lema, nada es imposible. Ella con esa limitación quiso ser una gimnasta. Y su padre le compró un trampolín para que allí comenzara sus primeros pasos. Pero se desarrolló y llegó a ser gimnasta y a representar su nación y a formarse y a fortalecerse y a vivir de eso en nuestros días como trapecista, como gimnasta, como acróbata. Caramba, a una persona que le faltan sus miembros inferiores, a ser independiente, a vivir en Los Ángeles, a tener su propia casa, a manejar su propio vehículo y no tiene sus miembros inferiores, nada le es imposible. Si esto es en el mundo natural, cuanto más en el mundo espiritual, donde contamos con la palabra de Dios y contamos con el Espíritu Santo que nos fortalece, nos guía y nos dirige. Así que toda persona que se dedica al Señor, que se consagra al Señor, que está dispuesta a ayudar, a alentar a otros y que se pone en las manos de Dios, tendrá las posibilidades infinitas para hacer lo que Dios quiere que sea y para hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? En cuarto lugar, Dios usa a personas que conocen su voluntad. La voluntad de Dios está escrita, está en la Biblia. Ahí encontramos nosotros la voluntad general de Dios. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Quiere que seamos santos, que estemos apartados y escogidos para Él, que seamos llenos del Espíritu Santo, que amemos a Dios por sobre todas las cosas, que amemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano en la fe, como a nosotros mismos, que hagamos discípulos, que evangelicemos, que enseñemos, que oremos, que leamos la Biblia, que la escudriñemos, que vivamos de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Esa es la voluntad general de las Escrituras. Que si nos vamos a casar, ¿con quién nos vamos a casar? No es un yugo desigual, con los infieles. Que vamos a hacer una sociedad, ¿con quién va a hacer esa sociedad? No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero la voluntad muy específica para nuestras vidas en particular no siempre es fácil de conocer. Cuando Dios llamó a Gedeón
para convertirse en un líder, en un libertador, en un jefe militar allá en el pueblo de Israel. Él lo dudó y él puso aquel vellón de lana como prueba 2 veces para que fuese confirmado. Cuando Dios me llamaba de un lugar a otro, de una iglesia a otro y otra iglesia a otro, yo también puse pruebas al Señor para que Él me mostrara y me dijera si de verdad era donde Él quería que yo fuera, que no se confundiera con mis intereses y con lo que yo quisiera. Y el Señor mostró dónde debía ir y dónde debía estar. Puede ser que usted sienta que Dios le llama, que quiere hacer algo con usted, pero entonces usted puede confundirse porque puede pensar, porque tal vez es lo visible, yo quiero ser pastor y el que anhela obispado buena cosa desea, pero en realidad dirá que Dios te quiere para ser pastor o Dios te está llamando para que seas un buen siervo, un buen diácono, un buen maestro, un buen evangelista, un buen ayudante. Sí, tal vez alguien que haga una labor pastoral sin ser un pastor oficial, porque hay diferentes cosas que se pueden tomar en cuenta. Hay impedimentos legales, morales, bíblicos, históricos, que no nos van a permitir ser lo que tal vez nosotros anhelamos, pero Dios va a abrir puertas para que nosotros seamos lo que Dios quiere hacer con nosotros a pesar de las dificultades que nosotros tengamos. Así que esa voluntad específica de lo que Dios quiere hacer con mi vida. ¿Cuántas personas llegan a estudiar en un seminario, en un instituto bíblico, porque saben que Dios quiere hacer algo con ellos, pero simplemente se equivocan? Yo conocí un joven que él pensó que Dios lo llamaba para ser pastor, estudió en el Seminario Teológico Bautista de Venezuela, se graduó bien, pasó no sé cuántos años trabajando por allá en el Amazonas, pero no dejó una obra real. Luego es llamado a pastorear y la obra que dejó fue que acabó con la iglesia. Entonces, eso no era pastor, tal vez era un maestro, y tal vez Dios le había llamado para ser un buen maestro de Biblia, pero no para pastorear. Por los frutos los conoceremos, y esos fueron los frutos que él dio. No dejó levantada una obra ni formada ni edificada. Entonces, no confundamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Necesitamos ser sensibles a la voz de Dios y poderle identificar y entender específicamente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Mientras identificamos ese mínimo particular de qué quiere Dios que yo haga, ser maestro, ser pastor, ser evangelista, ser misionero, ser un siervo, ser un ayudante, ser un colaborador, nosotros necesitamos ser sensibles a la voz de Dios, poder identificarla. Dice Efesios 5:17, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seas insensato, no seas ignorante, sino sé entendido de lo que Dios quiere que tú hagas. Y como la voluntad de Dios se descubre haciéndola, emprende a hacer las cosas que Dios ya tú sabes que Él quiere que haga. Que seas lleno de su espíritu, que seas santo, apartado de toda inmundicia, que ames a Dios por sobre todas las cosas, que ames a los hermanos en la fe, a tu prójimo como a ti mismo, que hagas discípulos, que ores, que estudies la Biblia, que la escudriñes, que vivas de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. Y entonces Dios irá mostrando paso a paso lo que Él quiere hacer con tu vida. Y abrirá puertas. Abrirá puertas, porque si no abre puertas, hay que entender que tal vez no es el camino. Ahora, no siempre nuestros planes son los planes de Dios, pero Dios siempre va a prosperar nuestros planes que estén alineados a su voluntad o que estén cooperando en lo que Él quiere, en ese mundo general del que ya les hablé. Por lo tanto, nosotros debemos empeñarnos en hacer lo que ya sabemos que debemos hacer y que es la voluntad de Dios. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y ya para concluir, hoy hemos visto el tipo de personas que Dios usa. Personas que estén consagradas a Él. Personas que aprovechan las oportunidades. Personas que estén dispuestas a invertirse en otros. Y personas que conozcan su voluntad. Cuando hay personas consagradas a Dios, dependientes de Él, que son conocedoras de la voluntad divina,
que identifican necesidades, que apoyan y animan a otros para servir al Señor, que aprovechan las oportunidades que se presentan. Dios les usa para la extensión de su reino y para suplir las necesidades de la obra. ¿Qué necesidades fueron cubiertas con el ministerio de estos hombres, de Pablo y de Bernabé? Hubo dos misiones al mundo sin Cristo, una con Bernabé y otra con Pablo. Nuevos ministros fueron capacitados y formados, Juan Marcos, Silas y Timoteo. Las iglesias fueron confirmadas en la fe y aumentaron en número cada día, dice Hechos 16:5. Ahora, mi hermano, ¿qué posibilidades tienes tú? Tú eres necesario en este mundo en tinieblas. Así que tú necesitas estar consagrado a Dios, apartado para Él, para que Él te use como instrumento de bendición. Necesitas aprovechar las oportunidades que Dios te da, que están a tu alrededor. Aprovecharlas para hacer lo que ya tú sabes que debes hacer. Pero tú debes estar dispuesto para ayudar y alentar a los más inexpertos, a los jóvenes, a los que tú has ganado para Cristo, para formarlos y para establecerlos, para hacer ministerio. Así que tú debes conocer la voluntad de Dios, escudriñala, ponte de acuerdo con Él y actúa. Y actúa. Qué triste sería que tú llegaras a la presencia de Dios y el Señor te diga, pero ¿por qué tú nunca te alineaste a lo que yo te dije? ¿Por qué nunca obedeciste lo que yo quería que tú hicieras? ¿Por qué no te apegaste a lo sencillo y simple que es conocido y que es general para todos? Pero qué hermoso será que Él te diga, te esforzaste en hacer lo que yo quería, en cumplir lo que yo te mandé, en ser bendición a otros, en descubrir mi pensamiento, en acercarte a mi corazón. Qué hermoso será ese momento. Y es posible hacerlo. Así, mi hermano, de ti depende. ¿Eres tú esa persona necesaria en este mundo en tinieblas en el que estamos? Tú tienes la decisión en tus manos. Tú puedes ser esa persona consagrada a Dios para que se haga el trabajo de Dios en esta tierra. Tú puedes ser esa persona que aprovecha las oportunidades que Dios le da. Y tú puedes ser esa persona que está dispuesta para ayudar, para formar y para alentar a aquellos que son más jóvenes, nuevos o inexpertos en la fe. Y tú puedes ser esa persona que, conociendo la voluntad de Dios, la hace para glorificar y honrar a Dios. El Señor te bendiga. Dios y Padre Celestial, en tus manos estamos, Señor, y ponemos que tú bendigas a cada persona que participe en este servicio y trabaja con sus vidas, Señor, trabaja con nuestras vidas, para que nosotros seamos esas personas a quien tú vas a usar en este mundo necesitado y cada día más necesitado que se encuentra actualmente. Oh Señor, toma nuestras vidas y haz de nosotros las personas que tú quieres que seamos. Queremos glorificarte y honrarte. Queremos ser instrumentos de bendición. Y en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga.